Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de A mí qué. Vamos a tratar un tema que a todos nos va a tocar tarde o temprano, que a veces nos da miedo a incluso hablar de él, el tema de la muerte. Así es que vamos para allá. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Pues muy bien, este tema que a veces no nos gusta hablar, que a veces nos genera así como que levantada así de los vellitos, la muerte. ¿Qué es la muerte, padres? La muerte, pues así fácil yo creo decir, pues es el fin de nuestro periodo en esta tierra. No es, como dice el catecismo también, no es el final del tiempo que tuvimos para merecer, ¿no? Entonces, así, después, que viene no estamos tan seguros, pero al menos sabemos que ahí ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Y en esto que decía el padre Israel, creo que es importante que ese tiempo que se acabó es precisamente un tiempo en el cual tenemos que esforzarnos por conseguir algo más. Es como una carrera, y como una carrera siempre uno sabe que vas desgastándote, vas esforzándote, pero después de la meta no es que digas ya se acabó, sino que después disfrutas. También podemos definirlo como la separación del cuerpo y el alma. Eso, la filosofía. La que filosofía, salió el filósofo. Muchos años de estudio. Pero sobre todo ver el alma que es inmortal, y en ese momento se separa el cuerpo, pero no, el alma no muere, sino que simplemente se separa del cuerpo para que algún día, creemos los creyentes, que se va a volver a encontrar, ¿no? En ese cuerpo resucitado con esa alma que eres tú. Pero, ¿por qué tenemos que morir o qué pasa? O sea, ¿dónde está ese sentido de la muerte? ¿Por qué tenía que pasar algo así? ¿Por qué no podemos vivir para siempre? O como la Santísima Virgen, que en principio no sabemos si murió o no murió, pero en el momento del término de su vida mortal, pasó al cielo, así en cuerpo y alma. Efectivamente no sabemos cómo hubiera sido sin el pecado original, no lo sabemos, pero pues por experiencia nos damos cuenta que este cuerpo no es eterno, ¿no? Pues conforme crecemos y pasamos, no sé, la barrera de 50, 60, pues empezamos a envejecer. Pasamos, dice. No digo 40, dices a mí. Efectivamente. Qué diplomático. Y entonces, pues uno dice, o sea, este cuerpo no hubiera aguantado 100, 200, 300 años, ¿no? Aunque la Biblia menciona esos números, pero son simbólicos, yo creo. Pues este cuerpo se nos iba a acabar, ¿no? Entonces, más bien la pregunta es, ¿cómo hubiera sido la muerte sin el pecado? Yo creo, porque es ahí donde entra, ¿no? Lo de la Virgen, que no sabemos si murió o no murió. Algunos dicen que más bien se durmió y de ahí ya pasó a disfrutar de nuestro Señor en el cielo. Pues a lo mejor así hubiera sido para nosotros, ¿no? Nada más dormir y a la mañana siguiente pues ya sabíamos de todos modos que Dios nos iba a estar esperando, porque también en el jardín del Edén Dios bajaba a pasear con ellos. Entonces, pues ellos sabían que se iban a encontrar con Dios, iba a ser un Dios cercano y ya, bueno, normal, me voy a dormir y mañana ya estoy disfrutando de su presencia, ¿no? Yo creo que hubiera sido así. A ver, para los que han perseverado hasta ahorita, que nos están escuchando, tal vez se pueden preguntar, ¡ay! ¿Es un tema como la muerte? ¿No es un tema muy oscurantista? ¿No es un tema que no hay que hablar, que nos genera más miedos, más nerviosismos? ¿Por qué hay que pensar en la muerte? ¿Por qué es necesario pensar en la muerte? Yo creo que hay que pensar en la muerte para pensar en cómo tengo que vivir en el día a día. Entonces, más que verlo como un tema que viene a hacerme así cuchi cuchi, que viene un tema escabroso, hay que verlo más bien como un tema que me ayuda a reflexionar y que me ayuda a reflexionar sobre mi hoy para poder prepararme y poder decir cómo quiero o qué recuerdo quiero que los demás tengan de mí, el recuerdo de cómo viví. Y es interesante que antes los santos, quizás en otra época, en la época medieval, tenían en sus escritorios una calavera. Ay, sí, qué miedo cuando uno esos cuadros. Exacto, uno ahí dice, escribiendo con una calavera. ¿Qué onda con eso? Pero bueno, es para recordarles justo ese momento, o sea, de que todos vamos a morir y que realmente qué estás haciendo con tu vida. Es como mantener eso constante y así vives mejor. Si sabes cuándo te vas a morir, si yo tengo una semana, ¿cómo viviría esa semana? Si supiera que una semana me muero, ¿con quién hablaría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué haría? Como te pone todo en perspectiva, aquellos quizás detalles que te molestan tanto, que al final son más superficiales, desaparecen al verlo con esta perspectiva de la muerte, ¿no? Y aprovechar realmente el tiempo que tienes. Y yo me acuerdo que en los ejercicios espirituales primeros que hice, cuando entré a la Legión de Cristo, la meditación sobre la muerte me llamó muchísimo la atención, porque en verdad nunca había pensado en mi muerte. Nunca. ¿A ustedes qué les cambia su vida? Bueno, primero, piensan en su muerte
¿Y qué les cambia su vida como sacerdotes, pero también como cristianos, el pensar en su muerte? A mí sí me cambió la vida un día que casi me iba reciente, cuando estaba con el COVID, y lo sentí muy fuerte. Entonces, al ver el regalo de la salud, el regalo de la vida de parte de Dios y una vida pues saludable dentro de lo que cabe, fue como comencé a decir, si Dios me regresó la salud y soy sacerdote, entonces fue empezar a programar más cosas para los chavos, para decir, al final, pues mi misión es estar con ellos y sus familias. Tengo que esforzarme por hacer todavía más de lo que ya venía haciendo. Entonces sí cambia, la verdad. Y cambia porque, como decía el padre Juan Carlos, ¿no? Empiezas a valorar más las cosas que sí son importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando uno empieza a decir, bueno, a todos nos va a llegar la muerte, digo, ¿a qué le estoy dedicando el tiempo, no? Que tiene que ser a la misión, a las personas que quieres, ¿no? Yo les comparto, yo le trato de llamar todos los días a mi familia, aunque sea 2-3 minutos de hola, ma, ¿cómo estás? Hola, pa, aquí nada más saludando. Porque ellos son las personas que quiero y a quienes les tengo que dedicar el tiempo, ¿no? Entonces las cosas secundarias, ¿no? Que también nos gustan, ¿no? Y que me gustan, videojuegos y eso, pues vas restándole tiempo porque dices, esto es secundario, no importa, más bien dedícate a la gente y dedícate a tu misión. Y también es interesante que cada vez que rezamos el Ave María, decimos, nos ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya si rezas el rosario, ya lo dijiste 50 veces. No sé qué tan conscientes estamos de eso, pero al menos sí lo tenemos presente en la vida cristiana. Sí, cuántas veces simplemente repetimos las oraciones y no estamos conscientes de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Sí, ahí estamos meditando en la muerte, la sabiduría de la iglesia que nos da ese hueso para poder sacar todo el jugo que tenga. Pregunta Bruno, ¿de qué manera tengo que ver la muerte? ¿Cómo me tengo que aproximar a ella? A mí me gusta, obviamente, quizás porque no he tenido la experiencia cercana, pero me gusta verla como una puerta. Una puerta que te abre a una nueva vida, una vida distinta. Pues solamente nosotros pensamos y añoramos el cielo, ¿no? Entonces es como abrir esa puerta que te va a llevar al cielo, ¿no? Para el cristiano, la muerte no es un punto final, sino más bien como una coma, donde vas a poder seguir escribiendo la frase, por así decirlo, de tu eternidad. Fíjense, pues sí, una coma o un punto y seguido. Yo retomando un poco lo que decía hace rato de esa carrera, me venía esa imagen por un sacerdote que fue con una señora muy amiga de él, falleció el bebé recién nacido de 3 días, y él le decía, Pablo, ¿por qué ahora en estos momentos? Si él habla como el Espíritu Santo le inspiró eso y le dijo, mira, todos tenemos una carrera en la vida y la tenemos que hacer. Unos llegan antes, otros después, pero al final, cuando terminas esa carrera, viene el premio. Y entonces le dijo cómo su hijo había sido incluso preservado de varios peligros, y ella dice, me quedé con una paz impresionante. ¿Por qué? Porque sabía que no fue un se acabó, sino fue un mi hijo ya me enseñó cómo concluir a esa temprana y cortísima edad, entonces yo también me voy a esforzar por ello. Sí, preguntarnos, ¿no? Es lo que dice, cómo hay que ver la muerte. Yo creo que también es parte de nuestra responsabilidad saber que nos va a llegar, ¿no? Es como si entramos a la escuela y no queremos pensar que van a llegar los exámenes. Pero entonces vas a estudiar, vas a pasar todo el mes, bimestre, el semestre o el año sin realmente aprender nada, ¿no? Porque crees que pues no hay consecuencias en este sentido, no va a haber un examen, no pasa nada. Es responsable pensar en el examen cuando se trata de estudios, es responsable pensar en la muerte cuando se trata de nuestra vida. Sí, a mí me gusta imaginarme el momento de mi muerte o del juicio como un examen donde van a sacar un sobre con una pregunta, con una palabra. Y van a preguntar, ¿amaste? ¿Amaste? Porque pues para eso es la vida, ¿no? Para amar, para entregarnos, para recibir. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, antes, ahí les voy a una buena pregunta. El estudioso Duncan McDougall, un médico experimentado, quería probar que el alma existía, ¿no? Ya saben ustedes de lo que les estoy hablando. Y entonces, según esto, hizo pruebas en cadáveres, bueno, primero en personas que estaban vivas y después cuando morían, y después de ciertos estudios aparentes, descubre que el alma pesaba 21 gramos. Porque cuando se moría, que es la separación del cuerpo con el alma, ¡pum! Según esto, pesaba 21 gramos menos el cuerpo. Eso sería también un golpe duro, yo diría, para los que creemos en la espiritualidad del alma, perdón.
Porque pues entonces si pesa 21 gramos, pues ya no es espiritual y pues por lo tanto somos simplemente materia y se acaba todo después de la muerte, ¿no? Sí, y hay, con esta misma línea que es el país real, hay muchas cosas que son muy reales y que no puedo decir pesa tanto, ¿no? O sea, un abrazo que me da una persona a la que amo, estimo, de una madre, pues uno dice, no tiene un peso, pero tiene una satisfacción impresionante y es muy real. Y no porque no tenga peso deja de ser real. De hecho, San Agustín tiene esa frase, ¿verdad? Mi amor es mi peso. Que el latinista me corrija, pero amor meus pondus meus, ¿no? Mi amor es mi peso y el amor no pesa. Y sin embargo es lo que yo peso frente a Dios, ¿no? Pero obviamente después se hicieron revisiones de sus investigaciones y tenían muchísimos errores. Y claro que no era así, ¿no? Por supuesto. Pero muchas veces escuchamos eso. Oh, hicieron una investigación, el alma pesa 21 gramos. Podemos comenzar a dudar, ¿no? ¿Qué pasa con el alma entonces después de la muerte? Se va con su creador a verlo cara a cara. Sí, es curioso, ¿no? Porque digo, esos 21 gramos que obviamente no eran el alma, sino que lo más probable es que eran el puro aire que tenían adentro y conforme mueren, pues se va el aire, ¿no? Pero ¿qué pasa con el alma? Pues nosotros creemos que pasa a presencia de Dios, a un juicio, y a mí lo que se me hace interesante es que a partir de ese momento Dios nos da una gracia especial, le da una gracia especial al alma para poder verlo, ¿no? Decimos que el cielo es ver a Dios, pero ¿cómo lo vas a ver si no tienes ojos, ¿no? Si no tienes un cuerpo, no lo vas a poder ver ni escuchar. Que de hecho esa es una prueba o un argumento para la resurrección de nuestro cuerpo, porque si vamos a estar viendo y adorando a Dios toda la eternidad, pues vamos a necesitar de nuestro cuerpo. Entonces pasamos a la presencia de Dios, Él nos da la gracia para presentarnos con Él, poder tener yo creo un diálogo, que pues va a ser el juicio también últimamente, y ahí decidir pues si vamos a estar con Él el resto de la vida, de la eternidad. ¿Pero mi alma soy yo? Claro, mi cuerpo y mi alma, somos las dos cosas, ¿no? No solo cuerpo, no solo alma. Entonces, ¿el alma de Adolfo va a ser Adolfo? Sí, pero sí le va a faltar algo, que va a ser el cuerpo. ¿Y por eso qué? Entonces, ¿dónde lo voy a recuperar? Y por eso pues entra la resurrección, o sea, la misma alma que estuvo con el cuerpo esforzándose o sin esforzarse, metiendo la pata para hacer cosas malas, el alma va a reclamar el cuerpo para disfrutar o también para recibir pues el castigo que es real. Una pregunta que me han hecho muchas personas, chavos, mayores, medianos. Y voy a conocer a mis seres queridos en el cielo. Me van a reconocer, voy a llegar allá y voy a tener a alguien que me dé la bienvenida. Yo creo que sí. Simplemente no alcanzamos a imaginar cómo va a ser todo esto, porque vamos a estar ya dentro de Dios, dentro de la Trinidad, y vamos a disfrutar de Él siendo nosotros, ¿no? Hay un ejemplo que un poco ilustra, dice, igual para entender cómo es la Trinidad, ¿no? Si pones un punto, distingues bien el punto, pero luego pones una raya, ya pasa a 2 dimensiones, ¿no? Es como el Padre y el Hijo, pero luego ya lo pones en tridimensional, haces unos cubos, y es la Trinidad, pero siguen estando ahí los puntitos, las rayas, pero sigue siendo uno y a la vez 3 personas distintas. Un poco quizá va a ser así con nosotros, ¿no? Es una simplificación realmente, pero vamos a estar todos en esta pues superfigura, siendo nosotros todavía cada uno, ¿no? Digamos una cara de la figura, pero vamos a estar unidos, ¿no? Y obviamente, pues si no estuvieran ahí nuestros seres queridos, yo no lo llamaría cielo. Efectivamente, muy bien. Qué buena respuesta. Pregunta Silvia. Me da miedo la muerte. ¿Qué hago para superar ese miedo? Pues yo creo que es un miedo normal. Por una parte, no es tanto que tengas miedo a la muerte, sino que tienes seres queridos, tienes intereses, tienes logros que has conseguido poco a poco y todo eso ha costado. Entonces, como ha costado, se valora. Y es yo creo que ese miedo de perder aquello, pero ¿cómo vencer ese miedo? Pensando en qué vamos a conseguir. Y yo creo que el miedo es, tocando ese tema del miedo, ¿no? Es precisamente la consecuencia del pecado. Porque hablaba yo al inicio de que íbamos a dormir quizá, antes del pecado íbamos a dormir y despertar ya con Dios. Pero a partir del pecado entró la muerte. No recuerdo si era Juan Pablo II o el Vaticano II quien dice que entró la muerte como la conocemos hoy. Es decir, ¿cómo la conocemos hoy? Pues con desesperación, con falta de fe, con falta de confianza, ¿no? O sea, tanto el que muere no sabe pues, que ya se le acerca y la familia también está sufriendo, ¿no? Pero quizá antes del pecado íbamos a morir o íbamos a dormir, no sé, pero con fe, sabiendo que ya íbamos a estar
pues dentro de unos minutos con Dios, ¿no? Y es precisamente el miedo, yo creo que es la consecuencia del pecado, ¿no? Acercarnos a la muerte con miedo. Entonces hay que simplemente confiar en Dios, ¿no? Saber que es un paso, que la vida no se acaba, que solamente se transforma y pasamos a una vida mejor. Que no lo alcanzamos a ver ahorita, ese es el problema, por eso nos cuesta tanto. Pero va a ser una vida mejor, con un cuerpo ya como el de Cristo glorificado, ¿verdad? Que vamos a poder volar, si así lo quieres ver, ¿verdad? Vamos a poder atravesar paredes, pues va a ser mucho mejor. A ver, Padre Juan Carlos, si viene un joven y le dices que yo no me quiero morir. Yo le diría que ni modo, que sí se va a morir. Pero yo le diría también que ese deseo sí se va a hacer realidad. Es decir, no que no va a morir, pero que va a vivir eternamente, eso es verdad. Y por eso el momento de la muerte es tan dramático, porque nuestro corazón, nuestro alma, nuestra mente desea tanto la eternidad, que cuando nos separamos de nuestro yo cuerpo, es tan dramático. Pero eso mismo es el deseo de que sí vas a vivir eternamente. Entonces también asegurarle que va a vivir eternamente. Pero sí tenemos que pasar a través de esto. A ver, pregunta aquí Juan Pablo bien interesante. Dice, ¿cómo sabemos que de verdad hay una vida después de esta? ¿Cómo realmente sabemos al momento de que si nos llega el momento de la muerte va a haber algo más? Como decía, creo que era Heidegger, ¿no? ¿Por qué existe el ser y no la nada? O sea, ¿cómo sabemos de verdad que va a haber algo más? Creo que eso es una pregunta. Te felicito, Juan Pablo, porque la verdad es que es una pregunta súper profunda. ¿Cómo podemos saberlo? Sí, yo digo ahí, pues tendríamos que estar hablando de un poco de los argumentos filosóficos. Yo siempre vuelvo a eso, ¿no? A la espiritualidad del alma, que podemos hablar después. Pero si nuestra alma es espiritual, no va a terminar cuando se acabe nuestro cuerpo. O sea, cuando morimos y se separa cuerpo y alma, pues el cuerpo dentro de 3 días ya huele mal, ¿no? Y va a estar peor todavía. Pero el alma no está sometida a estas leyes físicas, por lo tanto, sigue el alma, ¿no? Entonces, de ahí se deriva un poco, comienza el pensamiento de, ¿y entonces qué hay después, no? Al menos, si no para el cuerpo, ¿qué sí va a haber para el alma, ¿no? Ya como a través de la fe, y es a través de la fe, creemos no en la reencarnación, como creen otras religiones, sino ya en la resurrección, pues ya completa y total, ¿no? Pero este punto sí ya es por medio de la fe. Y por eso hay religiones que no creen lo mismo, pero siguen creyendo que la vida pues va a continuar de un modo o de otro, aunque sea en un ciclo, pero va a continuar. Es que mi vida no puede terminar. O sea, ¿cómo va a terminar mi vida? ¿No? ¿Qué va a pasar con todo lo que hago, con todo lo que hice, ¿no? Pero sí necesitamos crecer en esa certeza, necesitamos ahondar raíces porque vienen las dificultades y ahí viene otra pregunta que hizo una persona. ¿Por qué me ha sucedido, hablando de la muerte de unos seres queridos, por qué me ha sucedido esto a mí? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué ahora? Pues es bien importante el también recordar que muchas veces no tenemos que pensar solamente, en este caso, en nosotros, ¿no? En el sentido de egoísmo. Tenemos todo el derecho a preguntarlo, tenemos todo el derecho a cuestionarnos, tenemos todo el derecho a llorar, ¿no? Y a sufrir porque se va otro. Pero ¿por qué lloramos? ¿Por qué sufrimos? Porque hay amor en esa persona y porque recibí todo eso. Entonces, cuando lo voy viendo así, al final digo, lloro por todas las obras buenas que hizo. Si es alguien que ni conozco y que me hizo daño, etcétera, no lo voy a llorar, desde luego. En cambio, cuando es alguien tan bueno, habla precisamente de eso, ¿no? De su perpetuidad a través de las obras espirituales y a la vez me tiene que dejar a mí con esa paz y serenidad de que no se fue porque no quería estar, sino que va a recibir un premio. El Padre Israel tiene una buena frase sobre eso. Sí, justo. Yo cuando pues, me toca esos momentos duros de una misa, un funeral, pues les digo a las personas, no llores porque se acabó, sonríe porque sucedió. Obviamente es momento para llorar porque alguien se fue, ciertamente, pero también hay que sonreír todo lo que pudimos compartir con esa persona, ¿no? Los momentos de alegría, los juegos, las fiestas, tantas cosas. Y es parte de ver esto como una etapa más del ciclo de la vida, ¿no? Creo que hasta el Rey de León tiene esa canción del ciclo de la vida, se llama la canción. Y decir, pues es parte de nuestra vida y voy a disfrutar los momentos que tengo ahora con cada persona y cuando se vaya o me vaya yo, pues agradecer esos momentos que estuvieron. Yo tengo una pregunta. Hay muchos en YouTube y libros de personas que se murieron y como que fueron al cielo y después regresaron.
Pero, ¿qué hacemos con eso? O sea, los leemos, le creemos a esas personas, le creemos todo lo que dicen. Siempre he tenido esa duda. Así que aprovecho este podcast. Por favor, si están escuchando a alguien, respóndanle al padre Juan Carlos. No sé si la ordenación fue válida. Así les digo. Yo creo que hay una lógica cuando escuchamos testimonios de estos, como para decir o sea, Dios se lo pudo haber permitido, ¿no? Por cosas y obviamente reacciones que después tienen. Sí me ha tocado a mí personas que me hayan contado y al contarte esa experiencia te dicen, o sea, no era ver si Jesús tenía pelo largo, tenía ojos azules, dice, la verdad simplemente es lo que te llena su presencia, ¿no? Entonces creo que es importante el decir, bueno, ¿a qué me va a llevar esto? ¿Me va a llevar un crecimiento, a un recordar y como un empujarme a seguir viviendo con esa fe? Entonces es algo bueno. Si me lleva simplemente a cuentos de invenciones o quedarme en el morbo de cómo es, pues no me va a ayudar. Ahora yo le voy a devolver la pregunta al padre Juan Carlos. Hace un par de meses, como diácono, me acompañó a un funeral y predicó su primera homilía en un funeral. No le voy a decir que no repita la homilía, no se preocupe. ¿Se vale enojarse con Dios frente a la muerte de un ser querido? Sí, sí se vale. Creo yo que sí se vale. Porque al final es como cuando tratas con una persona, a veces no es porque no la quieres, ¿no? A esa persona, pero pasan cosas y te enojas y tienes que hablarlo. Entonces yo diría que sí se vale siempre y cuando lo hables. O sea, como todos los matrimonios también se pelean y se enojan y dicen, pues bueno, pasó, o sea, te peleaste. Pero que no se quede ahí, sino que realmente lo hablen y que salga una solución o que vuelva la paz. Y crece la relación a partir de ahí, no tanto un matrimonio como nuestra relación con Dios. Si nos peleamos con Él y nos logramos reconciliar, pues sacamos un aprendizaje y se fortalece nuestra relación con Dios. ¿Y qué pasa con las personas que llevan mucho tiempo enojadas con Dios por algo así? ¿Qué se les puede decir? Pues lo primero es, yo creo, tratar de animarles a decir por qué crees que Dios hizo esto, ¿no? Porque muchas veces terminamos culpando a Dios de cosas que Él, o sea, ni velen en el entierro, ¿no? Como decimos, Él ni hizo nada, ni procuró nada y tal vez yo entendí mal mi relación con Dios. Tal vez le dije en el momento, oye, cúralo, pero cúralo a costa de qué, de que lo ibas a tener entubado el resto de la vida, lo ibas a tener bajo máquinas, pues no iba a ser una vida digna, ¿no? Entonces, sí es bueno ir a por qué estás enojado primero. Y es bueno intentar evitar hasta donde humanamente, racionalmente y equilibradamente se puede, intentar evitar el momento de la muerte. Alargar el momento, o sea, el momento en que llegue mi muerte. Sí, digo, yo creo que sí es válido. O sea, físicamente se puede, moralmente yo creo que se puede, pero también depende mucho lo que dice el padre, ¿no? O sea, para mi alma, ¿qué sería mejor? Digo, por eso está la medicina y utilizamos la medicina para alargar la vida. A final de cuentas es lo que hacemos cada vez que tomamos medicamentos. Pero hay que ver también cómo está el estado del alma, ¿no? Y algo curioso, cuando leía yo una interpretación del Génesis, nos dice la Biblia que estaba el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero del que comen es el del bien y del mal, ¿no? Porque había unas historias desde antes de los judíos de que no se podía conseguir la vida eterna. Por eso nada más lo menciona en el libro de la vida al inicio del Génesis y luego no lo vuelven a mencionar. Así que córtale. Se acabó el tiempo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Vamos a terminar con una frase cada uno que nos resuma lo que nos ha dicho este tema a nosotros. ¿Quién quiere comenzar? La muerte no es un punto, es una coma. Vámonos. No temas a la muerte, piensa en cómo vivir la vida. La vida no se acaba, se transforma. Yo simplemente le lanzaría la pregunta, ¿quién eres? Porque creo que esa pregunta nos la va a hacer Dios cuando lleguemos a su encuentro. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.